Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues muy emocionada el día de hoy, un capítulo más de Margot Transforma. Hoy tengo a Adela Jimeno, Buenas. muy emocionada, pues ella nos va a platicar sobre inflamación sistémica, que creo que es algo que nos atraviesa a todos, de todas edades, de todos países. Entonces, creo que es importante hablar de este tema. Ella es farmacéutica y nutricionista, es experta en salud integrativa, que ahorita nos va a dar ella más detalle de todo esto. Gracias por venir, Adela, qué Nada, emoción. encantado de estar aquí. Me hacía mucha ilusión. Pues bueno, cuéntales un poco de ti, cómo empezaste y pues vamos entrándonos un poquito como en esta parte de la nutrición y la salud y pues la inflamación sistémica, ¿no? Sí, pues a ver, yo ya llevo muchos años dedicándome un poco a esto, como que poco a poco el camino me ha ido llevando ahí. Yo empecé, como soy farmacéutica y tenía una farmacia familiar, pues yo empecé a interesarme por todo esto porque a mí lo que me pasaba es que me pasaban como dos cosas en la farmacia. La primera era que a lo largo de los años, porque estuve más de 10 años, yo veía como ciertos pacientes venían por una nueva enfermedad, una nueva patología, les daban una medicación y eso se transformaba en los años en 2, 3, 4, 5, incluso más. Entonces yo ahí empecé ya a ver cómo decir, es que si no estamos tratando qué está pasando de base, siempre va a ser así, cada vez necesitas más. Y la otra que a mí me pasaba mucho es que nosotros en la farmacia no, o sea, si venía alguien, por ejemplo, como tú, de tu edad, y venía por una medicación para el estreñimiento o la acidez, cualquier cosa, siempre preguntábamos, ¿desde cuándo estás estreñida? Entonces ahí te das cuenta como mucha gente, da igual, llámale como quieras, estreñimiento, fatiga, hinchazón, lo que sea, veías como mucha gente te decía, uff, yo de toda la vida, o uff, pues ya llevo así más de 10 años. Y yo soy muy del discurso de no es normal, porque ahí es donde me daba cuenta que la gente se acostumbra a vivir con un síntoma, lo normaliza. Mm. Y entonces empecé a, pues, a investigar, a partir de ahí estudié un máster que unía la farmacia y la nutrición, porque primero empecé con nutrición, pero vi que aún me faltaba un poco más. Y toda esa parte me encanta porque al final la base de todo es ir a la raíz. O sea, ¿qué está desencadenando esto? Vamos a tratar eso. Y entonces ves cómo muchas veces se soluciona el problema. Ok, o sea, como que lo que te llamaba la atención era como ver una persona que empezaba con una medicina, terminaba Sí, en 10 medicinas y sí, además que no se solucionaba, ¿no? Evidentemente, porque está bien por más claro, medicinas y claro. además que ya era como, uff, llevo toda la vida con esto, entonces significa que hay un problema de raíz que no se está viendo y que solo se está tapando, como yo siempre digo, como esta metáfora de con una curita un brazo roto, ¿no? O sea, como poner Exacto, así, o como querer tapar una tubería con masking, ¿no? exacto, Sí, ya te entendí. exacto. Y este problema como de raíz, ¿tú identificaste que hay una causa muy general o que son distintas causas? ¿Cómo? Háblanos un poco cómo diste con cómo atacarías el tema, el problema de raíz. Pues a ver, yo lo que creo es que a mí hay una frase que me gusta mucho que es soluciones modernas para cuerpos paleolíticos. Okey. Y cuando la escuché por primera vez me encantó porque es la realidad. O sea, nosotros llevamos un estilo de vida, pero somos los mismos que en el paleolítico. Entonces, como eso ha ido produciendo enfermedades modernas que muchas veces la raíz em, o sea, es que parece muy obvio, parece muy repetitivo, pero es la realidad, es la falta de movimiento, es la falta de luz solar, es el estrés brutal que tenemos en el día a día. O sea, esas raíces, luego cada enfermedad puede tener la suya y algunas enfermedades no son como enfermedades graves, porque por ejemplo lo de las pastillas, pues lo veía mucho con la diabetes. La diabetes es una enfermedad moderna. Entonces llegas, es un muy buen ejemplo para entender tipo lo de la tubería te diagnostican diabetes, tienes un medicamento, pero aquí es como, vale, a mí me ha salido esto, voy a hacer un cambio en mi alimentación. No como ya esto ya, no me, ya me baja el azúcar, sigo con la misma vida. Eso se transforma en dos, tres, y luego ¿dónde pasamos? A pincharnos insulina. Y es como, ¿de verdad llegamos a pincharnos insulina en vez de empezar por la base que es vamos a cambiar la alimentación? ¿Sabes? Y no son tan, o sea, hablamos del paleolítico, pero es que aunque nos fuéramos 100 años atrás, es este momento de nuestra historia, ¿sabes? Claro, y aparte como que nuestros cuerpos y nuestro cerebro o sea, sigue fungiendo con esas mismas capacidades del paleolítico y como con esas mismas cualidades, Exacto. pero nosotros queremos y tendemos a querer como que apagarlo, ¿no? O sea, como que siento que
justamente, y si no han oído, en el inicio de este podcast yo hablaba como justamente de las formas de defensa de nuestro sistema nervioso. Y pues claro, antes y hoy funciona igual, pero ahora las herramientas que tenemos para sacarlo, no como antes, si se encendía como este estado de alerta, huida o ataque, pues salías corriendo o atacabas con tus uñas y dientes, y hoy tienes que estar sentado en la oficina, entonces el ataque con tus uñas y dientes se convierte en comer, masticar, mover el piecito así, ¿no? O sea, como estas Exacto, cosas. exacto. Y creo que, o sea, también la parte que dices como de movimiento, salud, digo, de movimiento, ver el sol, alimentación, ha cambiado mucho y aparte tendemos también un poco a minimizar el poder que tiene hacer estas prácticas, ¿no? 100%, 100%. O sea, por ejemplo, la luz solar, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Francia, todas las mujeres a partir de 40 años les dan una suplementación de vitamina D. Y en España, muchas veces yo lo veo en las analíticas, y España es un buen ejemplo comparado con México, es exactamente lo mismo, se sobreentiende que tenemos sol y que entonces nuestra vitamina D estará igual. Pero si tú me preguntas mi día de ayer cómo fue, yo no vi el sol en todo el día. Mm, Entonces son dos países que a lo mejor a los nórdicos les dan vitamina D constantemente porque saben que no van a tener ese sol, pero en nuestra día a día también es en casa, entonces, o trabajando o en oficina o lo que sea. Y al final es como algo tan sencillo como la vitamina D para la inflamación, para el sistema inmune, para, en el caso de la mujer, para que se absorba mejor el calcio, ¿sabes? Es como las anuncios nos dicen, tienes que tomar calcio a través de la leche. No, o sea, primero, tener unas buenas dosis de vitamina D diarias para que se fije tu calcio, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? claro. Y creo que también, de hecho, unas cosas que parecen tan obvias también fomentan que justamente nuestro sistema funcione mejor y hasta también sacarnos del estrés, pero como que lo irónico aquí es que no se puede, ¿no? Porque también pensando en el tema de la luz solar, yo también veo muchos reportes y casos en consulta de personas como con mucho problema de sueño, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, Y que está muy, muy relacionado con que, ok, tienes problemas de sueño y no quieres la pastilla para el sueño, claro. pero se nos está olvidando como, ok, primero la base, justo si no te despiertas y de día ves la luz del sol, entonces le mandas la señal a tu cerebro que hoy es de día, sube el cortisol, un poquito de adrenalina, empieza el día, ¿no? Y Exacto. luego empieza a bajar y entonces adiós luz solar, que sería como evolutivamente lo lógico, pero pues ahora tenemos pues pocos pantallas, televisión, entonces nunca le avisamos al cerebro que es hora de bajar un poco el cortisol, subir ya un poquito melatonina, entonces a empezar a dormir. Entonces como que la gente tendemos a querer buscar algo externo, pero como sin darle como esta vuelta, ¿no? Entiendo que también tristemente es una cuestión también de privilegio, porque pues muchas personas justo se despiertan cuando todavía es madrugada, es de noche, y entonces se meten a la oficina, no ven la luz solar y luego salen de la oficina y siguen teniendo que estar en la compu, entonces su cerebro percibe esto y creo que también tristemente es un tema no tanto de individuo, porque muchas veces a lo mejor si lo sabes y lo intentas, ¿no? Que te dicen, ok, haz grounding, camina en un pasto, pero ¿qué tal que no hay un pasto cerca de ti o que no tienes, no? O sea, de verdad, Sí, sí, gente que vivimos en metrópolis como esta sí, Ciudad de México, sí. yo tengo pacientes que pues no tienen chance ni de ver el sol, ni de pisar el pasto, ni de apagar su teléfono o su celular a las 9 de la noche porque están trabajando y creo que es también un problema ya sistémico, pues social, Sí. más que individual también. ¿Cómo opinas de eso? Sí, o sea, yo creo que al final la realidad es la que tenemos y entonces yo lo que siempre digo es, con lo que tienes, con las herramientas que tienes, vamos a ver qué podemos hacer. Por Ok. ejemplo, si esa es tu vida y te tienes que levantar y todavía es de noche, pues vamos a intentar que no sea lo primero que haces cuando abres los ojos, prepararte un café. ¿Por qué? Vamos a darle un poco al cuerpo el tiempo de que ese cortisol natural llegue al cuerpo. Luego ya te lo tomas, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Si tú tienes un trabajo que acabas muy tarde, pues intenta ver si hay alguna posibilidad de en algún break durante el día comer y que no cenes a las 11 de la noche, porque al final la insulina y la melatonina, o sea, juegan en contra. Entonces, si tu cuerpo entiende que tú estás ahora mismo para digerir y son las 11 de la noche, no vas a poder dormir. Como no puedes dormirte, coges una pantalla y te pones un capítulo de algo. Ujú. Entonces es como cada caso específico, qué pequeñas pautas podemos hacer para que, porque muchas veces yo también digo en consulta, y esto pecamos todos, si ahora cogemos tu móvil o mi móvil,
cuántas horas de uso hay, ¿sabes? A veces yo digo, es que, pues eso, yo digo, es que no llego a los pasos diarios, no porque tenga que ser unos en concreto, sino porque yo estoy todo el día sentada y no es suficiente con que yo haga deporte 5 días a la semana, Ujú, porque no estoy diseñada para hacer 50 minutos al día de movimiento. mm, Entonces, a veces digo, pues vale, sí, Adela, tu trabajo es sentada, pero el rato que a veces haces el descanso y miras el móvil, podrías irte a dar una vuelta mm. en una ciudad que estás que se puede caminar, ¿sabes? Como ser realistas y entender la importancia de todo esto, ¿sabes? Sí, sí, como que un poco, quizá un poco sembrar esta un poquito más de conciencia Sí, y con eso justo hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene, ¿no? También pienso a lo mejor apagar el celular y o no agarrarlo a las 3 de la mañana. Creo que esa es una práctica que quien sea sí puede claro, hacer, ¿no? Sí, claro. sí, Y oye, dime una cosa, que quería hablar y un poco profundizar en la parte de la inflamación, sí. que es como que también tu expertise. Cuéntanos un poco de esto, o sea, ¿a qué te refieres con inflamación? Porque creo que muchos de los que escuchan pueden pensar en inflamación a lo mejor digestiva, como del colon o así, pero sé que hablamos de que la inflamación es la madre de cualquier enfermedad. Entonces, cuéntanos un poquito eso. Sí, pues a ver, partimos de la base de que somos una sociedad inflamada y es verdad que muchas veces la gente lo relaciona, como tú bien has dicho, con algo a nivel del estómago, pero inflamación es a nivel como sistémico, ¿sabes? Como de todo el organismo. Inflamación puede ser que tengas unas reglas súper dolorosas, que no puedas dormir, que tengas siempre estreñimiento, que no te baje la regla durante mucho tiempo, que tengas migrañas constantes. O sea, todo eso es porque tanto neuroinflamación como inflamación global de derivan diferentes patologías. O sea, yo me centro sobre todo en las enfermedades autoinmunes, porque al final yo veo mucho como que sea la patología que sea, nos etiquetan a todos con una palabra, ¿sabes? Llámese, me da igual, hipotiroidismo o una enfermedad de las que yo más trato, pues por ejemplo, una artritis. No es que sea Adela con artritis, por poner un ejemplo, sino que, vale, te han diagnosticado esto, tenemos que tenerlo en cuenta, pero eso no tiene por qué definir tu vida. Entonces te das cuenta como que todas esas enfermedades, hay una inflamación de base que siempre viene a nivel del intestino y de la microbiota, que afortunadamente se le está dando el peso que requiere. O sea, yo cuantos más artículos leo dicen que es como si acabáramos de descubrir ahora el hígado, la importancia del hígado, ¿sabes? Es como, ¿cómo es posible que esto haya estado tanto tiempo en el cajón? Entonces, muchas veces, empezando por algo tan sencillito como volver a regular todo lo que es la microbiota y la digestión, que es de donde nace todo, pues obviamente con otras pautas que hay que regular, pero empiezas a ver cómo los dolores bajan, cómo la gente descansa más, cómo empiezas a encontrarte mejor, sobre todo de los primeros síntomas que la gente nota es la fatiga, Mm, que vivimos fatigados porque se supone que es como hay que vivir, y es como, no, no, para sí. nada, ¿sabes? Wow, es increíble justo lo que dices, porque yo me encuentro mucho en pacientes que les pregunto, ¿no? Como en la primera entrevista, como, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal duermes? ¿Cómo sientes? O sea, ¿cómo te sientes de cansado, de energía en el día? Y me dicen, bien. Entonces empezamos a resolver algunas cosas y me dicen, ah, no, o sea, yo Claro, no estaba con energía, estaba cansada, estaba fatigada, o sea, como dicen, lo que yo podía hacer en un día antes versus lo que hago hoy, nada que ver, pero ni siquiera notamos que claro, estamos fatigados, cansados e claro, inflamados porque total. tantos años así que se vuelve crónico y entonces lo normalizamos, como dices al inicio, Sí, y pues es fuerte porque no reportan ni, o sea, creo que hay una confusión con el tema de la salud y a mí me gusta mucho aclarar eso, como la salud no es la falta de enfermedad, ¿no? Como que siento exacto, como que exacto, la salud no es la no enfermedad, sino la salud es como el mejor potencial de tu cuerpo y bienestar en general, ¿no? Que tus relaciones estén bien, sí. que tus vínculos estén bien y obviamente pues tu salud física, emocional, que también tiene que ver justo con la microbiota, ¿no? Platícanos un poco esta parte de la relación entre la microbiota y también tu salud emocional, porque también está conectado, ¿no? Sí, a ver, justo con lo que decías, además te quería preguntar, no sé si a ti Sí. te pasa que a mí me hace mucha gracia cuando a veces estás tratando a alguien en consulta, que pasan unos meses y vuelven a tener un día ese malestar y te dicen, no entiendo cómo podía vivir siempre con esto, Sí. porque es tal el nivel de que te acostumbras que se te olvida que eso no es la realidad, Mm, ¿sabes? Y a mí eso me parece como muy interesante. Y luego lo que decías también de
de sin la salud es que el resto de cosas no funcionan. Yo a veces he dado charlas en empresas que es como, es que no puedes requerirle a una persona que aumente sus rendimientos o que esté bien cuando está fatigadísimo, está con una distensión abdominal que cada vez que come le sienta mal, no le, o sea, el potencial de esa persona está cortado directamente, ¿sabes? Sí. Entonces hay que primero regular todo eso. Y luego, sobre la microbiota, ¿qué quieres más o menos como que? Como que quiero como un poco compartir, como hablando de esta parte como que necesitamos regresar a tener una salud sistémica, bueno, un bienestar sistémico, perdón, cómo la microbiota está directamente relacionada también a nuestro estado de ánimo y emociones, porque también a veces nos gusta como que fraccionar esta parte Sí, de que, pues estoy de buen humor pero me duele o sea, como dices, no podemos dividirlo, no podemos dividir. claro, Justamente si tienes un claro, malestar claro, claro. crónico, constantemente vas a tener un humor de una forma y también un poco hablando de esta parte de la neuroinflamación, ¿no? Como ese eje intestino-cerebro Sí, está unido y además como está comprobado ahora algunos microbios, bueno, algunos bichos de nuestro intestino tienen que ver incluso con nuestro estado de ánimo, depresión, ansiedad. 100%, Ujú. 100%. A ver, aquí pasa que volvemos otra vez muchas veces es por, o sea, se junta sobre todo lo que más distorsiona la microbiota es el estrés y la alimentación, el tipo de alimentación, ¿vale? Porque no es alimentación real. Entonces, son alimentos ultraprocesados que se han tenido que manipular químicamente para tomárnoslo. Entonces, evolutivamente no estamos preparados para eso. Y más con esa velocidad, ¿vale? Entonces, el tema del estrés, que pues yo siempre pongo el ejemplo que lo que hablábamos antes de evolutivamente, que es como o sea, tu cuerpo reacciona como si un león te estuviera atacando, ¿vale? De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho que se dice ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y el libro te habla de que ya no es solo el estrés instantáneo que a ti te llega algo, sino que se refiere el libro a que una cebra, cuando viene el león, en ese momento sí que dispara porque necesita correr, pero luego no está pensando, ¿y si viene por aquí? ¿Y si viene por allá? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el estrés no es solo un momento de tensión que tienes. Primero, porque cada vez que se genera un pico de cortisol, esto no funciona así, se queda mantenido. Pero es que luego, cuando tú estás pensando en esa situación en concreto, tu cortisol sube como si volvieras a estar en esa situación. Ujú. Entonces, no estamos diseñados para tener ese nivel de estrés 8, 9, 10 horas al día, las que sean. Eso es lo primero. Entonces, ese estrés lo que hace es, yo siempre pongo un ejemplo muy visual, que es como las bacterias están como en una casita, que es tranquila, pero el estrés es como si empezara a ser peligroso el barrio. Pues entonces esas bacterias ya no quieren vivir ahí. Entonces, la microbiota, cuando hay estrés, aparte de que dejamos de producir acidez, entonces si no producimos acidez, no digerimos bien, entonces llegan más alimentos menos digeridos al intestino, por lo tanto crecen bacterias patógenas. Las bacterias, por ejemplo, mucoprotectoras, que son las que crean la mucosa intestinal, desaparecen, empiezan a crecer más bacterias malas de las buenas, o sea, todo eso pasa simplemente por el estrés. ¿Vale? Ok. Más allá de lo que te digo de la alimentación. Si no le damos fibra de calidad para que crezcan las buenas, no le damos frutas y verduras ricas en antioxidantes para que crezcan las buenas, todo eso no lo estamos haciendo y se desregula. Entonces, ¿cómo nos afecta una mala microbiota? Pues intento, a ver, lo explico siempre de la manera más sencilla posible. Esto es como si tuviéramos un pavimento, que es nuestra mucosa, ¿vale? Y arriba está el césped. Entonces, cada vez que comemos se genera una pequeña inflamación, que es saludable, como diciéndole al cuerpo, oye, que va a llegar comida al sistema inmunitario, estad atentos de si son bacterias, si es algo bueno, si no. Entonces, siempre hay como esa pequeñita inflamación. También por eso es importante no comer 8 veces al día e ir picoteando, porque hay que dejar descansar al intestino. Entonces, si no están las bacterias que tocan, ¿vale? Empiezan como el césped ya no está sano, y empiezan a ver como agujeritos. Y ese pavimento, que es nuestra mucosa, empieza a debilitarse. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo que en un pavimento que está debilitado pasen unas gotitas de agua que haya un agujero y que pase mucha cantidad de agua. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si la mucosa intestinal no está fuerte, empiezan a pasar alimentos y bacterias y toxinas que antes se mantenía arriba,
a al torrente sanguíneo. ¿Y eso en qué se traduce? En que tu sistema inmunitario se vuelve loco, que ahí es donde aparecen muchas veces ese switch de las enfermedades autoinmunes, porque no está reconociendo todo lo que llega. Entonces es un descontrol tan fuerte que empiezan pues eso, todos esos procesos de inflamación porque tu sistema inmune está aquí, ¿sabes? Entonces pega mucho pico hasta que muchas veces ya cuando ya no puede más, o bien puede aparecer una enfermedad autoinmune o ya entra en una bajada muy fuerte, Ok. O sea, que tu ¿sabes? sistema inmune esté debilitado independientemente de que no empiece a atacar tu cuerpo a tu propio cuerpo, ¿no? O sea, aunque no hay una enfermedad autoinmune, pero de todos modos tu sistema inmune está debilitado. Y creo que Claro. también eso yo lo puedo ver, o sea, cómo se puede ver en sintomatología práctica. O sea, por ejemplo, Sí, que sea, por ejemplo, problemas de piel, ¿no? Como que siento que sí, la piel es la primera en reaccionar cuando hay un tema de sistema inmune, a lo mejor sí, como rash, muchas alergias, muchas gripas. sí. ¿Cuál podría ser más sintomatología? Pues aparte de las básicas que el cuerpo te avisa, normalmente siempre te avisa a nivel intestinal, de pues eso, estreñimiento, diarrea, todo esto, pero cuando todo esto se mantiene en el tiempo, aparecen pues, las erupciones alérgicas, las propias alergias en general, porque es lo que te digo, el cuerpo no está interpretando qué hay. Y luego se ve muy, muy claro, por ejemplo, con los dolores menstruales, porque al final lo que hablamos todo el rato, esto no está separado y descompartimentado. O sea, yo hace poco tuve un caso de una paciente que tenía unos dolores menstruales, pero de que nos acostumbramos a eso porque además lo de las etiquetas, a ella le dijeron que como tenía un mioma siempre iba a tener reglas dolorosas y muy, muy abundantes. Y se estaba tomando pastillas para cortar la regla de lo abundantes que eran. Y ahora, para sorpresa de nadie, tiene unas reglas normales y no tiene dolor durante el periodo menstrual. Tiene un día que vale, pero ella era de estar 3 horas con unos dolores brutales durante la noche. Pues simplemente si tú llevas tanto tiempo que están pasando bacterias que no tocan, o sea, todo este proceso también te afecta al hígado, por ejemplo. Entonces, no puedes detoxificar bien, en el caso de la mujer, los estrógenos. Entonces, eso hace que hayan unos dolores brutales, ¿sabes? Entonces, te afecta a nivel de las reglas, te afecta a nivel de, pues en el caso de una artritis, también tenía otra paciente, me llamaba mucho la atención porque empezamos a tratarla, ella le preocupaba mucho el dolor, estaba en un nivel 8, ¿qué es eso? Es como, está bien que tengas una enfermedad autoinmune, pero tú no tienes por qué vivir así. Y me llamó la atención porque de lo primero que me dijo en consulta fue como, no me noto el estómago. Y yo primero no lo entendía y me dice, no es que, o sea, como era tan fuerte el dolor que tenía en las articulaciones que ella no estaba poniendo foco a que cada vez que comía, ella luego tenía dolor de barriga o estreñimiento, tenía que ir corriendo al baño. Entonces fue el primer síntoma que notó y un mes y medio después pasó de dolores de 8 a 2, Mm. que es increíble y además algo que yo digo siempre al paciente, como que ya la hemos etiquetado, ya le hemos dado esta medicación, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esta persona ya no puede disfrutar de estar con sus nietos o de ir al cine porque el dolor es tan brutal que condiciona tu vida, Bueno, y ¿sabes? creo que lo que hablábamos ayer, justo siempre Sí. siento que las pláticas mejores son antes de que se prenda la cámara, pero Sí, hablábamos ayer sí, justo de eso, o sea, como normalizar tanto el dolor y además es chistoso porque por un lado nuestro cerebro dice como, ok, ya no voy a poner atención a este dolor para poder seguir viviendo, ¿no? claro, Pero nuestro sistema está inflamado. Cuando hay dolor hay inflamación sistémica. Y entonces, claro, cuando hay inflamación, el sistema nervioso, el que hablábamos a nivel evolutivo, prende la alerta, como, ok, si estoy bajo dolor, aunque por una parte un lugar de nuestro cerebro dice, me voy a alejar de eso para poder seguir viviendo, pues nuestro sistema nervioso autónomo dice, estoy en peligro porque estoy inflamado y tengo dolor. Y claro, entonces eso, además, abona más, o sea, como prolifera sí, la inflamación. Entonces hace un círculo vicioso de vicioso, estoy adolorido e inflamado, eso es estrés fisiológico, entonces obviamente estrés adrenal, eso inflama más al cuerpo, trata de avisar, pero pues nosotros seguimos ahí en la carrera de tratando de vivir y además desconectando por completo de la sensación, porque cuando hay estrés crónico, dolor crónico, pues ya nuestra neurobiología está fabricada para, bueno, ok, si estoy en estrés, estoy en peligro, me voy a desconectar como de la sí, interocepción, ¿no? Ya total, no tengo la percepción de me duele, tengo frío, tengo esta necesidad, tengo sueño, tengo hambre, ya me llené. Empezamos a desconectar sí, esta capacidad sí, interoceptiva de ver qué pasa de mi piel hacia adentro, porque obviamente
estamos en tal estrés que, pues, cuando, como dices, si te está persiguiendo un león, no vas a Claro, pensar, tengo frío, tengo hambre, ya me llené. Pues claro, tu cerebro dice, no le voy a avisar nada de eso a Adela o a claro, Margot para trascender el peligro, pero entonces exacto. nos desconectamos de ahí, entonces empiezan también a fomentar conductas em, peores de alimentación, peores de sueño, peores de, pues, de salud en general, de vínculos, porque al final no, nuestro cerebro y nuestro organismo en general no está actuando en consecuencia de nuestra necesidad porque no podemos sentir nuestra necesidad. Entonces Exacto, se vuelve en un círculo vicioso, porque a más estrés, más dolor, a más dolor, más estrés, más inflamación claro. y menos nos damos cuenta o menos tenemos la capacidad de mirarnos y entonces actuar en consecuencia. Entonces, creo que como que, ¿cómo paramos este ciclo? O sea, ¿cómo dirías tú que sería a ver, demos un paso para atrás y con qué empezarías cuando alguien se encuentra como en este estado? Y creo que muchos se pueden identificar, ¿no? Muchísima trabajo, muchísimo estrés, dolores que llevan años, ya sea de espalda, de piel, de Claro, intestino o de regla, claro, y, o de no dormir por años. claro. Bueno, o lo que decía antes, o que se te vaya la menstruación, Ujú, que la gente no lo relaciona. Yo tenía una paciente que al final el cortisol era tan fuerte que como el cuerpo es muy sabio, porque se nos olvida eso, para proteger al cerebro tenía la prolactina, que es la hormona de la lactancia materna, muy alta, y entonces síntomas varios que tenía era que se le fue la regla y que estaba siempre deprimida. Pero es porque la prolactina está hecha para que cuando tú acabas de dar a luz, em, no, o sea, te frena la dopamina porque tú realmente, primero te frena el eje hormonal porque tú no estás para volver a concebir. Y te frena la dopamina porque tú para lo que estás es para estar con tu bebé, resguardada, no estás para otra cosa. Y entonces es como, si vamos a la raíz de eso, pues seguramente no hay que darle, como le dieron a esta chica, ni una medicación para la regla, ni algo para la depresión, sino vamos a ver qué está pasando desde base. Y entonces, con respecto a lo que tú decías también antes, es como, al final, pues eso, o sea, si yo toda esta neuroinflamación hace que no secrete bien la serotonina o la dopamina, entro en un estado de apatía, de tristeza, entonces no mido lo que como, entonces entro en ese círculo vicioso de no mido lo que como, acabo comiendo mal, inflamo más, ¿sabes? Y entonces es lo que tú has dicho que me ha encantado, es como nos desconectamos tanto que ya no sabemos ni cuándo tenemos hambre, ni cuándo no, estamos apáticos, comemos por comer, esto nos inflama más, entonces hay herramientas básicas para empezar a salir de eso. Entonces, la primera es, que es muy difícil, pero escucharte, ¿vale? De realmente estoy cansado, me hincho cada vez que como, tengo ansiedad, o sea, me despierto ya como con un poco de dolor en el pecho. Primero, escucharte. Y a partir de ahí, pues las pautas básicas de los tres pilares que son el movimiento, porque es fundamental para todo esto, en la medida de lo que podamos, pero todos podemos hacer algo, ujú, todos podemos hacer algo. Luego, pues a nivel de la alimentación, primero vamos a ver cómo es, o sea, yo siempre digo lo mismo, si tú realmente em, te pones en una semana, cuando la gente no tiene esa noción de qué come y qué no come, si tú lo dices hablado, a ti te pasará también, es como, no, más o menos bien, digo, apuntémoslo. Entonces, si tú empiezas a ver que a cualquier hora se comen muchas veces al día, que hay muchos picoteos, una galletita, un tal, te das cuenta que es realmente su realidad. Entonces, lo primero que yo haría es bajar las veces que comes al día, para dejar descansar tu sistema digestivo, empezar a introducir algo tan sencillo como frutas y verduras, de cuantos más colores mejor, que pues sobre todo los frutos rojos a mí me encantan porque son súper antioxidantes. Si el sistema digestivo va más o menos bien, comer alimentos pues, ricos en los prebióticos, que ahora cada vez la gente sabe un poco más, pues eso, la patata y el arroz si es hervido, pues ponerlo en la nevera y entonces es mejor para tu microbiota. A nivel de probiótico, pues algo como el kefir, los encurtidos, que es pues las alcaparras, las aceitunas, todo eso son probióticos, alimentan a tu microbiota. Y luego prebióticos, pues como el ajo, la cebolla, lo que te comentaba de la patata. Al final, volver un poco, cuando dudemos, piensa, ¿qué comía mi abuela? ¿Sabes? Es como el reflejo más sencillo. Y luego, que pues eso, tú sabrás más, como
todo lo que es estimular el nervio vago, ¿sabes? El evitar cenar a las 11 de la noche, el quitar pantallas a cierta hora, el hacer unas simples respiraciones, o sea, haz 7 respiraciones. Yo no te estoy pidiendo que medites 30 minutos mañana y noche. 7 respiraciones, baja eso. Cosas tan sencillas como que parecen, como tú decías antes, parecen tonterías, pero cantar en la ducha, o sea, el nervio vago, cantar en la ducha va a hacer que relajes eso. O sea, también, como decías antes de desconectarnos, si ahora es invierno, que, que la casa no esté a 25 grados, sino siente un poquito el frío, siente un poco el calor, o sea, es volver a lo de antes, Mm. ¿sabes? Me encanta porque lo vas bajando como a cosas aterrizadas que las personas pueden hacer. O sea, como no Claro, es agarra y haz una dieta súper especial, cómprate el probiótico súper claro, perrísimo, ¿no? O sea, como que claro. estamos yendo a regresar como a lo básico. Y yo me iría un poco antes, porque me gusta que dices las bases, obviamente movimiento, nutrirte y descansar, ¿no? Bueno, esta parte de respirar. Y siento que antes de ir a tratar de escucharnos, porque siento que a veces te digo, o sea, como que siento que cuando ya estamos en este estado de neuroinflamación, escucharnos a lo mejor parecerá una tarea imposible porque realmente estando en alerta no te paras a ver si hay hambre o no, pero quizá empezar con orden para Sí, empezar a regresar, ¿no? Como quizá no identifico si tengo hambre o no tengo hambre, pero voy a no especificar, ¿cómo se llama? Planear mi desayuno, mi snack, mi comida y mi cena con horarios y alarmas, ¿no? sí, Como voy, ok, no sé si tengo hambre o no, pero voy a comer un plato de frutas, verduras y sin ultraprocesados para que no haya más confusión en mi organismo, claro, ¿no? Como decir, no importa, voy a tener que ordenar mis horarios, comer a las mismas horas, justo claro. dejando espacios de descanso digestivo. Y creo que también una parte importante es esto que es del nervio vago, porque a más hagamos tono del nervio vago, podemos ahora sí empezar a regresar otra vez a escucharnos. Exacto. Porque siento que buscar escucharnos a lo mejor puede ser una tarea demasiado difícil o demasiado ambiciosa cuando estás en este estado de neuroinflamación, pero para Sí, empezar a bajar la neuroinflamación, entonces sí, ocupamos las prácticas sí o sí de sí, sentarte y respirar, aunque se sienta muy incómodo, porque creo que sí, también esa es una cosa. Creo como es una tarea casi imposible y casi utópica, voltearte a ver cuando estás con neuroinflamación, porque no hay esa señal. O sea, no puedes identificar de verdad si tienes hambre, si tienes acidez. Como dices, sí, hay personas que no pueden notar ni siquiera el dolor. A mí me pasaba, sí, cuando yo hubo un momento de mi vida que yo vivía de verdad en un burnout impresionante, tuve como muchos años de muchos cambios, de mucho estrés, y llegó un punto en mi vida que yo hacía una meditación de body scan y decían, siente tus pies, y te lo juro, Adela, yo no podía, no tenía la capacidad de sentir en mis pies. wow, Y mi ansiedad era tal que mi estado normal era como justo como una opresión en el pecho y mi corazón muy rápido y no respiraba corto, ¿no? Como que mi respiración llegaba aquí. sí, Y entonces mantenerme a mí en un espacio de, ok, no voy a hacer nada, voy a cerrar los ojos y sentir mi respiración sin controlarla, pues obviamente, como era una respiración tan acelerada, yo me sentía hiper incómoda sí, y no quería estar ahí, ¿no? Entonces creo que también una de las herramientas sería, ok, vamos a estar, aunque sea incómodo, sí, y primero notar esas sensaciones, o sea, como, aunque sean horribles, sí, ¿no? Y poder empezar a decir, ok, no siento mis pies, cada vez más tener ese contacto, ¿no? Con el cuerpo, arraigar, tocarte tus pies. Yo en ese momento, por eso empecé también con psicocorporal, porque me mm, di cuenta que había una desconexión tal del cuerpo y ahí es donde estaban las respuestas y la sanación y de ahí claro, había que, bueno, si había que temblar, que patear, que pegar, pues usar el cuerpo para poder regular esto, ¿no? Entonces, pelotita de tenis, como que eso en los pies mientras, por ejemplo, comía, entonces eso me hacía decir, estoy presente y entonces podía notar si tenía hambre o ya me había saciado, ¿no? claro, Entonces creo que eso ayuda y cosas así de simples, creo que eso también platicábamos ayer, sí, que pueden cambiar por completo pues nuestro estado de inflamación y que no tenemos que forzosamente ir a una medicación. Ojo, ni ella ni yo estamos diciendo que la medicina alópata no, tenga no, algo de malo, ¿no? Al para contrario, qué bueno que nada, existe, la necesitamos, la claro, claro, ocupamos, pero creo que también podríamos evitar abusar de ella o algunos medicamentos claro, o ayudarles a estos medicamentos a funcionar mejor claro, si claro, acompañamos de hábitos. Y parece que cada vez más
queremos no hacerlo tanto porque no lo vemos tan importante y por el tema de la inmediatez, ¿no? Como de que es más fácil. Me tomo el Claro, antiácido o claro, me pongo a respirar antes de comer, hago mis respiraciones para el nervio claro. vago, ¿no? Sí, es como, hay un ejemplo muy visual que es como, la realidad es que si tú ahora quieres empezar a ganar músculo, quieres tener un bíceps, tú sabes que vas a tener que pasar por ir al gimnasio 3, 6 meses. Muchísima gente, si te dieran ten con esta pastilla, bueno, el Ozempic es el ejemplo de eso. Si a ti te dieran esa pastilla y en una semana vas a tener ese bíceps, la gente dejaría de ir al gimnasio. Pero tú realmente vas al gimnasio porque te has puesto esa meta, pero todo lo que está produciendo en tu cuerpo que vayas al gimnasio jamás lo compensa una pastilla. Entonces, a mí me gusta lo que dices porque, de hecho, el libro de hábitos atómicos, siempre lo recomiendo, va muy bien porque es, vale, primera, no volverse loco. Vamos a ir estableciendo hábitos poquito a poquito, ¿sabes? Porque si queremos hacerlo todo de una, es insostenible en el tiempo y la ilusión es como el 1 de enero, todos, al año siguiente todos vamos a hablar inglés perfecto y vamos a estar perfectos físicamente, ¿sabes? Entonces, 3 metas este mes. Y si tú realmente estás más de 21 días haciendo esas 3 metas, eso o sea, vas a ver cómo ya luego forman parte de tu vida, porque hay un ejemplo muy claro que es, tú cuando conduces, no estás pensando, ay, vale, tengo que embragar, poner la segunda y mirar por el retrovisor. Es automático en tu cerebro. Y eso lo podemos conseguir. Y entonces es una mezcla de poquitas cosas facilitas que ya iremos escalando. Y la siguiente es póntelo fácil. A mí me encanta la frase póntelo fácil. Si tú vas a ir a hacer deporte a las 5 de la mañana, que esté ya preparado el almuerzo de los hijos, por ejemplo, y que la ropa ya esté ahí, Ujú. ¿sabes? O yo, por ejemplo, para no dudar, estoy con una aplicación de deporte, entonces yo me cojo la clase. Nunca quiero ir, porque digo, uff, ahora a estas horas irme, pero ya la he pagado. Pues allá que voy, ¿sabes? O sea, hazte a ti cosas fáciles. Lo que has dicho antes, que yo lo recomiendo siempre muchísimo. O sea, intenta prepararte. Yo no te digo que hagas un batch cooking de 5 horas, pero prepárate básicos. Ponte en el congelador 3 o 4 cosas de que si sabes que vas a llegar y no hay nada, tiras de eso. En la despensa, un par de verduras que ya están cortaditas para solo echar a la sartén, un par de conservas que sean solo prepararlas, ¿sabes? Hazte la vida fácil para que no pueda contigo el día a día, Ujú. ¿sabes? Y creo que también ahí dices como que yo justamente trabajo, me gusta mucho esta parte que dices de hábitos atómicos porque yo trabajo en mi programa para transformar la relación con la comida, uso como mucho esta herramienta como de hacértela fácil, hacértela obvia y aparte como justo trabajo la parte de neuroplasticidad, ¿no? Como nuestra Ujú. capacidad de nuestro cerebro a que las cosas se automaticen. Entonces esto que Exacto. dices me gusta porque justamente yo digo, hace ratito decía, ¿no? Lo de las alarmas, ponte tus horarios de comida, tus horarios de sueño. Entonces, entre más lo repitas, tu cerebro va a irlo automatizando y de pronto ya no lo vas a tener que pensar tanto, ¿no? Claro, Y la cosa aquí es que también es más fácil generar un vicio que un hábito, sí, porque precisamente a veces las cosas más fáciles sí, y que te van a sacar de un estado incómodo, porque sí, como que yo hablo esta parte, ¿no? Como nuestro cerebro está fabricado para acercarte al placer y alejarte del dolor, sí, ¿no? Entonces, sí, si va a tener que escoger de alejarte del dolor o, sí, o acercarte a placer, siempre va a escoger, mejor me alejo del dolor, porque eso es también sí, parte evolutiva de nuestra supervivencia. exacto. Entonces, si para alejarte del dolor es comerte esas papas o esa dona para no sentir como esta incomodidad de o hambre o ansiedad, entonces va a Claro, ir a eso rápido, claro, ¿no? Entonces, a veces, como dices, hacértela fácil puede ser a lo mejor más difícil en un inicio, porque sí, va a tomar, ok, pues no va a ser alejarme del dolor, va a ser como que más bien ir buscando cómo puedo acercarme a mi bienestar, pero claro, no es como esta cosa de dopamina, claro, sino es un poco algo más que va a tomar a lo mejor un largo plazo. claro, Pero creo que también me gusta justo en el de hábitos atómicos para empezar a hacer estos links, claro. que yo también utilizo como de qué forma puedes asociar placer inmediato a estas cosas nuevas que vas a agregar, ¿no? Ah, Entonces, eso está muy bien. por ejemplo, después de ir a tu clase de ejercicio, saber que te echas tu shake de proteína y tu café con amigos, que eso te gusta y genera esa dopamina. Exacto. O buscar como de qué forma algo que te cueste trabajo, como hacer tu meal prep, como obviamente es más fácil agarrar una cosa de la tienda que dejar tus verduras listas, ¿no? Claro, Entonces, ¿cómo asociarías el placer a también dejarlas listas? Entonces, como ir claro. buscando, a lo mejor poner tu canción favorita o una serie padre Sí, eso digo mientras yo. lo vas haciendo, ¿no? Claro, Y creo que eso también va creándolo, pero sí siento que
a veces esa zona de confort no es zona de confort, sino es zona de tu cerebro buscando salirse del peligro y del dolor, Sí, y es la que conoce, la que está habituado. Entonces, a lo mejor la zona de confort a veces es más incómoda que si buscaras el claro, bienestar real, claro. pero hay que acordarnos de eso, ¿no? O sea, cuando estemos como en este lugar incómodo del cambio, Sí, pensar que ese lugar cómodo no es ni siquiera tan cómodo, solo es conocido sí. y te está alejando del dolor, pero no te está dando real placer, ¿no? Claro, es exactamente eso, o sea, no es lo cómodo, es lo conocido. Me gusta esa frase porque es tal cual así. Y lo de buscar también el placer realmente es que es lo que tú dices, o sea, tú no estás diseñada para quemar calorías, al revés, estás diseñada para resguardar porque luego igual viene 20 días que no volvemos a ver nada de comer. Ujú. Entonces tienes que darle al cuerpo como ese placer de qué me va a aportar esto, ¿sabes? Incluso a veces está guay porque creo que trabajamos similar, como que por una parte está el placer inmediato o el a largo plazo. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba con una señora que su primer pensamiento fue como, ¿tú para qué quieres cuidarte? Me dijo, para tener más flexibilidad. Y le dije, no me vale, no me vale porque eso dura 2 días. O sea, y entonces empezamos a pensar y dijo, para de aquí 10 años hacer el Camino de Santiago. O para de aquí 5 años poder ir con mis amigas y seguir haciendo los viajes que hacemos una vez al año. Ahí está. ¿Sabes? Como desde el pequeñito hasta el largo de poder jugar con mis nietos. O sea, busca cosas que te hagan ponerte, como tú dices, en esa incomodidad. Ponte un podcast que te guste, una serie mientras cocinas. No vayas ya con el clic de, uff, qué pereza, preferiría estar, ¿sabes? O sea, no le des ese espacio. Mm. Que al final es valiente porque estás haciendo, o sea, vas en contra del loop, ¿sabes? O sea, Sí. no es fácil, Sí, y creo ¿sabes? que también darle el poder que tiene nuestro cerebro, esta capacidad que tú dices, como nuestro cerebro es plástico, nuestro cuerpo es plástico y aprende, o sea, Sí, de verdad. Entonces, como que darle también este voto de confianza a nuestro cuerpo y a sí, nuestro cerebro de tener la capacidad de sanar. Yo escucho mucho y escuché mucho durante mi formación como el cuerpo tiene, tiene la capacidad de sanar, y sí, sí, pero siento que le tenemos que dar, porque siento que también se oye como muy mágico de, tenemos la capacidad de sanar y entonces va a sanar. No, o claro, sea, tiene la capacidad de sanar porque justamente tiene la capacidad de aprender, de claro, cambiar, de regresar, y eso es hermoso, pero se tiene que tomar una acción para claro. llevarlo ahí. Entonces creo que esa es la parte donde a veces nos quedamos cortos de decir, primero no saber qué acción tomar Claro, o dejarnos por el abrume de justamente este problema social sistémico que de verdad entiendo que lo que hablamos aquí, hay gente que va a tener el privilegio de hacerlo de forma más fácil y hay gente que no, pero siempre dar ese pasito a pensar en de qué forma ayudarle a mi cuerpo a sanar, porque claro, solo tiene la capacidad de sanar, sí, claro, pero qué claro, acciones hay que tomar para llevarnos ahí, ¿no? claro, Y no nada más sanar al cuerpo a nivel de inflamación, sino también pues sanar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestras personas de alrededor, claro, porque eso también nos va sacando, o sea, al ser seres gregarios, vivir en comunidad, vivir sociales, eso nos va a sacar del lugar de alerta, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, en lugar del círculo vicioso que yo hablé antes, se sí, empieza a volver en un círculo virtuoso, pero para eso hay que tomar acción. A veces justo estás en esta claro, apatía, en esta depresión, em, incómoda en tu cuerpo, entonces ya no quieres ver amigos. Pero qué tal que ir con tu familia o ir con tus amigos es lo que va a un poco regular tu sistema nervioso claro, y darle la vuelta, ¿no? claro. Y pequeñas acciones, o sea, a mí con muchas madres, muchas veces antes de hacer cambios en la alimentación, le digo, esta semana hidrátate 10 minutos después de la ducha. Mm, Y se les hace un mundo, porque no, es que los tengo ahí, tengo que hacer tal, y digo, porque le estás diciendo a tu cerebro, me cuido, me priorizo y, cuido de mí, básicamente. Entonces, si eso lo integramos, va a ser más fácil que luego digas, vale, pues los niños han acabado de cenar, pero yo no, voy a cenar bien. O, ¿sabes? Porque sobre todo las madres en nuestra sociedad se vuelcan tanto, sobre todo cuando hay niños de por medio, que se olvidan hasta un punto que lo que tú dices, o sea, es la desconexión, es brutal. ujú. Y ¿Sabes? aparte es irónico porque lo que más quieren estas madres es dar lo mejor para sus hijos, pero yo Sí, siempre lo digo en consulta esto, como, porque sobre todo las madres es un buen ejemplo porque ellas piensan que se desvían por toda la familia, ¿no? Se van por el esposo, pero por los hijos, pero entonces ya con ellas no hay ningún tipo de autocuidado, pero entonces como si tú eres una bandeja vacía, ¿qué entregas de esa bandeja vacía? ay, total, me encanta el símil. Sí, ¿no? O sea, como Sí, apenas migajas. Entonces, si tú estás dándole a todos los demás
tú estás vacía, no estás nutrida, no estás completa, no estás relajada, no estás dando nada. Estás en un loop de histeria o de Claro, neurosis que no está de verdad vinculándose y no está de verdad nutriendo a nadie porque tú estás vacía, ¿no? Como de una total, tierra sin nutrientes no puede cre- fertilizar nada, entonces total. de ahí nada crece. Entonces como que eso también es un visual que les pongo como de, primero llena tu vasijita para poder compartir, o tú sé un árbol nutrido de una buena tierra, pues para poder dar fruto, porque si no, solamente están, sí, neurosis total. Me gustan los ejemplos porque así no nos ayudamos. Yo gasto mucho también el del avión, que cada vez se ha puesto más de moda, de, no sé si lo conoces, de cuando estás en un avión, lo primero que te explican es que si hay un problema, primero, aunque tengas un hijo a tu lado, que eso Sí, debe ser horrible, primero te tienes que poner tu mascarilla, claro, porque si no, no te va a dar tiempo a ponérsela a él. Pues la vida es así, así. ¿sabes? Y entonces les choca, pero digo, es que de verdad, o sea, lo del árbol me ha encantado, lo voy a gastar, te lo Sí, cojo, sí, sí. porque es que es tal cual, o sea, llena primero tu vasija y luego yo lo que les pido muchas veces es compasión, porque si yo ahora empiezo a ver reels de inversiones, por ejemplo, pues yo no entiendo. Entonces, lo único que puede pasar es que me abrume. Entonces, yo lo que les pido es compasión y les digo, es que tú no tienes por qué saber de esto. O sea, yo llevo toda la vida, o sea, necesitas ayuda e información de calidad, porque hay tanta información que nos abrumamos tanto que al final la gente coge un trozo de pan y dice, ¿esto puedo o no puedo? ¿Sabes? Entonces, ¿qué acaban haciendo? Desechando, Claro. Y creo que ¿sabes? también muchísimo viene una cosa de sobreexigencia y justo lo que dices, yo me encuentro mucho, ahorita justamente hay reels y memes como de esta parte de cuando llegan hasta tus 30 y dices, tengo que tomar magnesio, ponerme eso, no, Sí, comer más proteína, pero ¿cuánta proteína? No tanta para no engordar. Tengo que tomar yo qué sé, cualquier sí, suplemento y tengo que cargar más pesas, pero es que también tengo que estirar porque si no las pesas, pero mi cardio entonces no me da tiempo, pero aparte ya tengo que tener pareja, hijos, ¿no? Entonces llega como todo este abrume, pero entonces se vuelve más de lo mismo, porque eso solamente claro, genera neuroinflamación claro, y que claro, eso se traduce en, te va a salir un rash, te vas a estreñir, te claro, vas a inflamar y no importa todo lo otro que claro, estás claro, pensando, ¿no? claro. Y creo que también para ir cerrando me gusta esta parte que tocas del acompañamiento, Sí, de, o sea, yo necesito justo un asesor de finanzas que me diga cómo fregados tener claro, mis finanzas personales en mi negocio. claro. Necesito a alguien que me ayude. Aquí está John, que nos ayuda con la parte de la edición y de dirección, porque pues claro, no se puede todo solo y buscar No, acompañamiento y delegar es parte del no, autocuidado. A mí me parece que sí. delegar es una forma de autocuidado de las muchas que hay, ¿no? Sí, porque ya partes de la base de que te relajas. O sea, de momento, solo sabiendo que confías en el que tienes delante de ti, tú ya te relajas. Porque muchas veces, siempre digo que el emprendimiento y la enfermedad van de la mano en el sentido de que lo que genera el problema es la incertidumbre al futuro. Ujú, ¿Sabes? O sea, el que de aquí a un año, ¿cómo me encontraré si sigo estando como ahora? Entonces es como, si tú ya sabes que delego esto, confío y me van a ayudar, de momento tu cerebro se calma, ujú. ¿sabes? Porque ya sabes que tiene una Claro. solución, Y, ¿sabes? y de verdad es que ahorita, como que sabiendo nuestra neurobiología, sabemos que el ser humano siempre va a preferir un escenario catastrófico Sí, a la incertidumbre. O sea, sí. prefieres saber cómo va a acabar la película aunque acabe mal que Sí. quedarte a la mitad de la película. O sea, así funciona el Sí, cerebro. sí, Entonces, ¿qué tal sí, que le damos espacio sí, a la no incertidumbre, pero no desde la catástrofe, desde la sí, ansiedad? Como de, ok, exacto. voy a ir con un profesional que me acompañe que a rehacer mis hábitos, a saber qué me conviene y qué no, desde el amor, desde la compasión, pero no quedarme sola, porque quedarme sola va a acabar o en soltar, y aparte con pensamiento catastrófico, Exacto. y pues no vas a evolucionar y quedarte un poco en medias tintas, ¿no? En el mismo Sí, lugar. exacto. Ok. Ay, pues Sí. Adela está Oye, me ha increíble. Creo que encantado, ¿eh? nos puede, o sea, podríamos quedarnos aquí 2 horas más. Sí, pero Pero tranquilamente, bueno, hay que ir tranquilamente. cerrando. Me ha ¿Hay algo más encantado. que quieras compartir? Algo con lo que quieras cerrar antes de irnos por acá. ¿Dónde te pueden encontrar también? Pues de momento, sobre todo en Instagram, soy adela.jimeno y a partir de ahí que me pregunten las dudas que tengan y yo les explico. Y cerraría con lo que hemos dicho, que para subir la montaña hay que ir metro a metro, si no, no la vas a alcanzar. Entonces, confiar, empezar con pequeñitas pautas y ir haciendo esos cambios y bajar la exigencia, porque si no, no salimos nunca
del Libro sí. O sea Muchas que gracias. muchísimas gracias por invitarme, me ha encantado, de Gracias a verdad. ti, gracias a ti, gracias a Sí. todos por escuchar. Si escuchaste hasta el final, por favor, pon un comentario y no se te olvides a poner a la campanita para que te notifique cada vez que salga otro episodio nuevo. Gracias por estar. Este espacio es tuyo y la idea es compartir, expandir conocimiento, amor y, pues bueno, obviamente, salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Margot, me ha Gracias encantado. a ti. Ay, me ha Estuvo encantado. padrísimo. Me ha encantado.